Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos a ustedes que están del otro lado de la pantalla por estar acompañándonos en cada programa, tanto aquellos que están en el canal local como también aquellos que nos acompañan desde YouTube. Y de paso les digo, por favor les pedimos que se puedan suscribir a nuestro canal, el cual es Perspectiva Siglo XXI, que puedan activar la campanita para recibir las notificaciones y así enterarse de cuando subimos un video nuevo, un contenido nuevo. Agradecemos también a aquellos que están compartiendo y visitando nuestras diferentes redes sociales, que si no las conoces ahora van a estar apareciendo en pantalla, que puedes darles me gusta, puedas compartir las imágenes, los reels que estamos subiendo y también que puedas ayudarnos a propagar el evangelio a todas las personas que están en este mundo. Bien, ya para empezar vamos a dar la bienvenida a la persona que va a estar encargada de explicar cada uno de los versículos que vamos a estar analizando en este programa y el mismo que es Matías López. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos en esta programación. Gracias porque también nos llegan sus comentarios, sus mensajes, ¿no? Estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios, pero necesitamos de tu ayuda. Nosotros solos no podemos porque esto es un trabajo muy grande que hay para hacer. Por eso necesitamos que compartas los mensajes y más entendiendo en el tiempo en el que estamos viviendo. No sé si alguna vez te pasó, a mí me pasó, seguro que a Mariano también y a los que están del otro lado, de enfrentarnos con problemas en la vida y que por más que lo intentemos de mil maneras, no podemos encontrar la solución. Es por eso que en la nueva etapa de los seminarios que estamos dando, de los temas, vamos a hablar algo que es muy importante para poder vivir mejor. Algo que es muy importante para que nosotros podamos salir adelante frente a los diferentes problemas. Y déjame decirte de que si te cansaste de luchar contra los problemas y no encontrás la solución, es ahora el momento de probar con Jesús. Jesús tiene la solución a todos nuestros problemas. Él está esperando, ansioso que nosotros acudamos a Él. Muchas veces renegamos más de lo que deberíamos porque no confiamos en Jesús o porque no le llevamos nuestros problemas. ¿Cuánto más fácil sería nuestra vida si confiáramos más en nuestro amante Salvador? Y de eso es lo que queremos hablar en este programa y en los programas que siguen en la etapa en la que estamos comenzando ahora. Tal cual. Y antes de empezar, no te olvides de por favor buscar tu Biblia o que puedas abrirla o encenderla dependiendo si lo estás utilizando en algún dispositivo móvil como el celular, la tablet, porque siempre y la base de todas las cosas que decimos acá, de todas las explicaciones, está avanzadas en la Biblia. Así que sin más, vamos a ir con el título del programa de hoy que es Los tiempos de Dios. Exactamente, vamos a profundizar en qué dice la Biblia sobre los tiempos de Dios. Porque si hay algo que nos caracteriza a la mayoría es la ansiedad. Y muchas veces esperar nos cuesta más que estar activos, ¿no? Y para eso vamos a leer la primera pregunta, Mariano. ¿Qué dice la Biblia de los misterios de los tiempos eternos? Entonces, ¿Dios tiene algo que ver con el tiempo? Porque también he escuchado hablar que Dios es un Dios atemporal, pero que Él no se mete con el tiempo de la humanidad. Que Él creó a la humanidad y así como la creó, se alejó, se fue al cielo y está totalmente indiferente a lo que a nosotros nos pasa hoy. También creemos, hemos escuchado, ¿no?, de que a Dios no le importa lo que nos pasa. Él diría en otras palabras, se lavó las manos del error de sus criaturas. Pero vamos a ver que la Biblia nos enseña mucho más. Y fíjense lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Cuando Dios nos crea en el huerto, que crea a Adán y a Eva, no era la voluntad de Dios que entrara la muerte. El paso del tiempo, como nosotros lo conocemos, la degradación de nuestras células, es consecuencia del pecado. Si Adán y Eva no hubiesen cometido el pecado, no hubiesen errado y de haber desobedecido a Dios, nosotros tendríamos la promesa de vivir para siempre. Pero fíjense que hay algo importante, que una vez que el tiempo entra en la ecuación de la eternidad, ahora Dios empieza a jugar un papel importante. Porque todo tiene su tiempo, todo se creó en su tiempo y ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos.
¿Saben algo? Muchas veces nosotros intentamos entender a Dios y le dedicamos la vida a quizás formular doctrinas que no están reveladas en la Biblia. A veces malgastamos el tiempo en querer explicar a Dios cuando en realidad una mente finita nunca podría explicar la majestuosidad de su Creador. Por eso es importante que tenemos que entender que vamos a tratar de explicar lo que la Biblia dice, no más allá, porque el resto de lo que no dice la Biblia es presuposición. Entonces, fíjense que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si bien Dios no es afectado por el tiempo, en esto sí es un Dios atemporal porque Él es eterno, desde antes que nosotros existamos y hasta la eternidad. Dios, fíjense que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Se dan cuenta que el tiempo es importante para Dios? ¿Se dan cuenta que si bien Dios está en el cielo y a Él no le rigen las leyes temporales, Dios está involucrado en nuestra historia? Dios se involucró desde el momento en que Adán y Eva cayeron. Inclusive mucho antes de la caída en el Edén, Dios ya tenía un plan para salvar a la raza humana. Pero todo tiene su tiempo, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿existe el tiempo de Dios? Claro que sí. Y el cumplimiento del tiempo de Dios tiene mucho que ver con la Escritura, y ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir profundizando. Pero no es que Jesús vino a la tierra cuando a Él se le ocurrió y cuando dijo, bueno, estoy cansado, estoy aburrido, ya recorrí muchos mundos, voy a ir ahora. Tenía que cumplirse el tiempo. Nada de lo que pasó con Jesús en la tierra fue por casualidad. ¿Sí? Todo es producto de la causalidad, ahí está, de la causalidad de Dios hacia la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Cómo Dios planteó la salvación, el proceso y lo que había de realizarse para que vos y yo podamos hoy tener una nueva oportunidad. Para que no suframos la condena que nos merecemos, sino que en Dios tengamos vida eterna. Y fíjense lo que dice Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, fíjense, hay algunos elementos que son importantes en estos textos que hay que leer. En primer lugar, Dios es eterno. Él es un ser atemporal en cuanto en que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero a pesar de ser un ser atemporal que no lo afecta el paso del tiempo, Él decide interrumpir en nuestra línea temporal. Interrumpir no porque sea un capricho, sino porque sea necesario que Él intervenga para poder llevar a cabo el plan de la salvación. Fíjense que hay algo importante porque dice, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, que es lo que estuvo, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la tierra? Revelar la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre nadie lo conocía porque a Dios nadie lo vio jamás. Pero Jesús dijo en muchas ocasiones, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Jesús vino a esta tierra para hacernos entender la grandiosidad del amor de Dios para con sus hijos. Y también para hacernos entender que en Cristo hay nueva oportunidad. Y que todo tiene un tiempo y todo lleva una orden. Porque fíjense que dice que estos tiempos ocultos, los tiempos eternos, han sido manifestados y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se da de conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Y qué tiene que ver la escritura con el tiempo, con la voluntad de Dios?
Eso es lo que vamos a entender en este programa. Fíjense lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y qué tiene que ver esto con el tiempo? Tenemos que entender que Dios tiene todo planificado. No quiere decir, tenemos que entender que no quiere decir esto, que no importa lo que yo haga, Dios tiene un destino para mí y ya está. Sino que tendremos que entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros creemos que por ahí alguna enfermedad, algún problema psicológico, mental, algún problema sentimental, no, Dios me está mandando esto porque me lo merezco. Cuando dice desde un principio la palabra de Dios, que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos. Es necesario que entendamos que es momento de empezar a transitar el camino que Dios tiene planeado para nosotros. Cuando nosotros decidimos alinearnos con los planes que Dios tiene para nuestra vida, sus tiempos son perfectos. Y muchas veces nosotros desesperamos y queremos todo ya. Muchas veces pretendemos que la oración sea una varita mágica, ¿no? Que sea como aquellos que les gustan ir a la casa de comidas rápidas, a McDonald's y decir quiero esto y esto, la orden, listo, me la llevo y listo, ya está. Como si fuera eso el plan de Dios para nuestra vida. Pero primero, y muy importante, nosotros nunca vamos a poder entender en la totalidad al Señor. La eternidad entera no va a alcanzar para hablar y profundizar con nuestro amante creador. ¿Cuánto más nos va a costar ahora con esta mente tan finita que tenemos y este cuerpo corruptible? Pero sí tenemos que entender algo. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito no lo vas a conocer a menos que pases tiempo con Él. A menos de que puedas escuchar su voz. A menos de que te propongas seguirlo por donde quiera que Él va. Y sobre todo, ir a donde Él te mande. Porque vos tenés que entender que el plan de Dios es perfecto. Sus tiempos son perfectos. No los que nosotros queremos que sean perfectos. Porque Dios tiene pensamientos mucho más altos y elevados del mayor plan que vos podrías hacer para tu vida. Dios tiene mucho más para darte de lo que vos te imaginás. Pero ahora es momento de entrar en inspección de nuestra vida. Es momento de pensar y evaluar y mirar para atrás y mirar el hoy. ¿Estás seguro que lo que estás haciendo es el plan de Dios? U otra pregunta, ¿no? ¿Ya te cansaste de huir de Dios? Quizás Dios te está mandando para Nínive y te está yendo para Tarsis, así como Jonás. ¿Pensás? ¿Evaluás las decisiones que estás tomando? ¿Es este el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Las decisiones que estás tomando te están llevando a cumplir el plan de Dios para vos? Quizás a veces nos pasa que vemos muchas puertas cerradas, cuando en realidad Dios nos da una llave mucho más grande de las cerraduras de las puertas que queremos abrir. Porque si nosotros no cumplimos con la voluntad de Dios, quizás tengamos una buena vida. Pero cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida es vivir una vida llena de bendiciones. Y el tiempo, como hablábamos y ya mostramos y hablamos varias veces, tuvo su efecto en la humanidad. Y a lo largo de toda la humanidad y hoy, hay gente que luchó por querer servir a Dios y que tuvo altibajos. Desde que Adán y Eva cayeron hasta que Jesús nos venga a restaurar por segunda vez, vamos a tener que estar en constante lucha con el mal. Y saben, no todos esperaron el tiempo perfecto de Dios.
Por ejemplo, Judas empezó bien, pero terminó mal. Por ejemplo, Caín empezó bien, pero terminó mal. Y tenemos un montón de historias en la Biblia que nos permiten entender que quizás lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. Pero si Dios te acompaña en el camino que vos iniciás, no hay quien te detenga. Si vos hoy decidís cumplir la voluntad de Dios en tu vida, ninguna jerarquía, ninguna persona, ningún cuerpo colegiado, nada va a detener el avance de la obra de Dios en tu vida. Y acá tenemos un montón de personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Daniel, Pablo, los 12 discípulos y un montón de historias más que encontramos en la Biblia de gente que se sostuvo como viendo al invisible. De gente de que a pesar de que las circunstancias estaban en contra, avanzaban con lo que Dios le había dicho. Por más que lo que los demás le decían, esto es una locura. A Abraham, ¿cómo te vas a ir de tu familia, de tu parentela? Es seguro donde estás viviendo. ¿Cómo te vas a ir? No importa, si Dios me llamó, ahí voy a ir. Y en contra de todas las estadísticas, en contra de todo lo que el mundo decía, Dios cumplió su voluntad en Abraham. Y Abraham fue el padre de multitudes. Cuando cumplimos la voluntad de Dios en nuestra vida, las cosas a su tiempo llegan. Y sus tiempos son perfectos. Lo importante es aprender a esperar en el tiempo de Dios. Y esperar no quiere decir estar de brazos cruzados, ¿eh? Por eso la siguiente pregunta. ¿Qué debemos ejercer al esperar los tiempos de Dios? Y muchas veces creamos nosotros que la palabra esperar, ¿no? No sé, lo primero que se me viene a la mente cuando escucho la palabra esperar es una sala de espera, ¿no? En un hospital o en un consultorio. ¿Qué una sala de espera para qué sirve? Para esperar. ¿Y esperar qué es? Sentarse a leer una revista o estar con el celular o esperar a que pase el tiempo a que venga a atenderte el doctor, ¿no? Pero acá no se habla de esa espera, una espera pasiva. Tenemos que tener una espera activa en el Señor. ¿Y qué es eso? Fíjense lo que dice Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acá está diciendo Pablo, le escribe a los hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero también una convicción de lo que hoy no se ve. Y saben, muchas veces encontramos a lo largo de la historia del encuentro de Jesús con las diferentes personas que están registradas en el Evangelio, que ellos vivían una realidad diferente a lo que se veía. Por ejemplo, una mujer rociándole el pelo con un perfume, en una situación donde quizás podríamos decir que la mujer era un objeto, ¿no? Donde no tenía importancia, no tenía valor. Pero en ese momento se generaba un vínculo que a la persona hacía vivir el momento, el reino de los cielos. Un ciego que no veía, acercándose a los pies del maestro, gritándole por la ciudad, Señor, cúrame, hijo de David, recibiendo la vista. Cojos que no podían caminar, paralíticos, dándole el poder para poder levantarse y volver a caminar. Y todos ellos recibieron estos milagros de parte de Jesús, porque antes de que suceda ellos ya estaban creyendo. La fe tiene que ver con la convicción y entender de que lo que Dios me promete ya lo tengo que empezar a vivir. Si yo estoy convencido de que Dios tiene preparada una tierra nueva para mí, un nuevo lugar donde ya no va a haber más dolor, tengo que empezar a sentirlo hoy. Y por eso muchas veces en la vida dudamos tanto del Señor. Por eso muchas veces en la vida renegamos de la vida que nos toca vivir. Porque no estamos convencidos de lo que leemos.
Tenemos que entender que la fe nos tiene que llevar a vivir una vida estrecha con el Señor. ¿Y que vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas. Pero que no importa cuáles sean los problemas, si yo me pongo del lado del Señor, ninguno de esos problemas los voy a enfrentar solo. Siempre va a ser de la mano del Señor. Y déjame decirte que cuando Dios está de tu lado, nadie puede ni contra vos. Nadie. Fíjense que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto se encuentra en Hebreos 11, que es lo que se titula teológicamente como la galería de la fe. Ahí tenemos muchos ejemplos de personas que vimos en la línea de tiempo que decidieron por Cristo y se fueron recompensados según las decisiones que tomaron. Por la misma fe nosotros creemos que Dios creó al universo, Dios nos creó, y que la palabra de Dios es verdad, y lo que encontramos en su palabra es verdad. Pero va a ser llegar un momento en que esta confianza va a ser puesta a prueba. ¿Y cuándo es puesta a prueba? Y en los desafíos. Cuando la plata no te alcanza para llegar a fin de mes. Cuando no alcanzás a pagar la cuota del colegio, de la universidad. Cuando una enfermedad está pagando de a poco la vida de un ser querido y ves que no hay solución. Cuando quizás perdiste a algún familiar y crees que no podés seguir adelante. Cuando tomás decisiones o tenés que tomar decisiones que no sabés qué va a pasar más adelante. Todo en la vida lleva, podríamos decir, un riesgo. Pero cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él se encarga de hacer el resto. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a analizar un pequeño caso de cómo es la espera en el Señor. Fíjese lo que dice Hebreos 11 del 23 al 25. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el caso de Moisés es un caso muy particular. Vamos a tocar ciertos puntos que si ustedes quieren profundizar quizás un poquito más su historia, en el programa de la semana pasada del licenciado Rubén, ahí ustedes pueden tener y encontrar este mismo caso desde otro punto de vista. Saben, cuando Moisés nace, había un decreto en Egipto, porque los padres de Moisés estaban viviendo en Egipto, en que todo niño varón del pueblo de Israel, que era un pueblo esclavo, debía ser asesinado, o sea, vamos a decirlo como es, ¿no? Ningún niño varón recién nacido tenía el derecho a vivir. Fíjense ustedes si el padre, ante ese decreto, hubiese desconfiado del plan de Dios. Si ese padre hubiese rehusado y se hubiese dicho, bueno, ya está, que yo soy más que el rey. No, esta persona es muy importante. El decreto es importante, así que lo vamos a obedecer. Acá está el niño. ¿Qué hubiese pasado si ese padre y esa madre no hubiesen puesto a Moisés en un Moisés y arrojado al Nilo? ¿Qué hubiese pasado si ese padre, esa madre y esa hermana no hubiesen confiado en que Dios tenía algo más para ellos? Moisés no hubiese nacido. ¿La salvación a Israel hubiese llegado? Sí. Porque los planes y los tiempos de Dios siempre se cumplen. Pero Moisés se hubiese perdido todas estas bendiciones. Por la misma fe que le transmitieron estos padres a este niño, Moisés ya fue siendo grande y teniendo todo a su disposición, decidió rechazar el privilegio que el título de rey o faraón le daba. Y nosotros decimos, ay, qué lindo, qué grande, ¿no? Qué bueno, cuánta fe. Pero si ahora Dios te pide que dejes ese trabajo en el que estás,
que te da para que comas vos, para que coma tu familia, para que puedas estar estable todos los meses, que podés vivir bien, cómodo con tu auto. Y de repente Dios te dice que dejes toda esa comodidad y los vayas a servir a otro punto del planeta, a otro punto de del mismo país, a otro lugar de la misma ciudad. Que dejes esa comodidad y estabilidad por Él. ¿Estarías dispuesto a renunciar? Porque en las Escrituras suena muy bonito. Leer la historia es muy bonito. Pero al momento de la verdad, ¿estás dispuesto a jugártela por Cristo? Y Moisés, podríamos decir que decidió dejar a un lado todos estos placeres temporales que el ser hijo del faraón, del rey, le daba, porque él confiaba en Dios. Él sabía que había un Dios. Él huyó porque su pueblo era maltratado. Sabía que algo no andaba bien. Y no es que se lo encuentra a Dios hasta unos años después en la zarza. Pero déjame decirte que esa enseñanza que los padres le dieron a Moisés siempre estuvo haciendo ruido en la cabeza de Moisés. Siempre estuvo pensante hasta que el momento de decidir, decidió por Cristo. Fíjense si no que dice Hebreos 11, 26, 27 y 29. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fue más importante que... Y esto me encanta, porque dice que fue más importante lo que Dios le ofrecía ante todas las mayores riquezas que el faraón le podía ofrecer. Pero ¿cuál era la clave? Tenía puestos los ojos en el cielo. ¿Dónde están los caminos de Dios para nosotros? Así como los cielos son más altos, ¿a dónde tenemos que mirar nosotros para tener una vida plena? Al cielo, a Cristo. Tener la meta fija en ese galardón, que es totalmente inmerecido, pero que Dios nos lo regala. Y por fe decidió dejar Egipto y enfrentarse al faraón y al ejército más potente del mundo conocido hasta el momento. Una persona con un palo contra el ejército más poderoso jamás conocido. Díganme, ¿cómo les da las estadísticas? ¿Para quién es la victoria? Humanamente diríamos el faraón. Pero cuando Dios entra en la vida y empieza a tomar parte activa en la vida de Moisés, no hay quien lo detenga. Y déjame decirte que vos tenés la oportunidad de avanzar en el objetivo que sea que te propongas. Porque cuando te alineás con los planes de Dios, Dios obra maravillas. Y podríamos hablar de un montón de situaciones por las que pasó Moisés. Pero vamos a hablar de una puntual. Y acá menciona, por la fe pasaron el mar rojo. Y hoy decimos, qué lindo que Dios les abrió el mar y pudieron avanzar. Pero yo te quiero ver en esa situación. Fíjense lo que dice Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aproximadamente 1 millón de personas habían salido con Israel. Muchos agradeciendo a Dios, pueblo de Israel, y otros por miedo a que no pase lo mismo. Un montón de personas había ahí. Y de repente el pueblo de Israel tenía enfrente un mar rojo. Ellos miraban hacia adelante y lo único que veían era agua y más agua. Ni siquiera se podía divisar otra cosa. Y volteaban para mirar al otro lado
y lo único que veían era espadas, arcos, flechas y un ejército. Literalmente estaban entre la espada y la pared. Y quizás vos hoy te encontrás así, entre la espada y la pared. Quizás vos hoy tenés que tomar una decisión que va a ser crucial para el rumbo de tu vida. Y esta decisión puede tomarse de los dos lados. Y la decisión que vos hoy tomás seguro va a repercutir en tu futuro. Pero es momento de que te pongas a pensar, esta decisión que vas a tomar, ¿va a permitir que cumplas el plan de Dios en tu vida? ¿O no? ¿Qué hubiese pasado si el pueblo, porque déjenme decirle que el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y ese tal Dios? ¿Qué hubiese pasado si el pueblo, en vez de acudir a Moisés y acudir a Dios, se hubiesen vuelto? Hubiesen pedido perdón al faraón y hubiesen vuelto. ¿Hubiesen visto las maravillas de Dios? ¿Hubiesen visto al Dios de lo increíble obrar? Entonces pasa lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y qué lindo es entender que cuando permito que los tiempos de Dios se cumplan en mi vida, es Él quien pelea por nosotros. Pero Moisés le pide algo: no teman y estad firmes. Y no temer no significa no tener miedo. No temer tiene más que ver con la vida del cristiano, que uno pasa por pruebas, por dificultades, pero esa fe que hacemos crecer en el tiempo nos da la sabiduría y la capacidad de poder tomar decisiones para la salvación. A pesar de que mi vida tambalea, a pesar de que los problemas me rodean, estoy firme porque sé que es el Señor quien me dirige. No temáis, estad firmes para que vean la salvación que Jehová hará con vosotros hoy. A ver, Dios no va a hacer por vos lo que vos podés hacer por vos mismo. Dios no te va a bendecir a menos que seas una persona de acción y decidas seguir sus planes. Porque Él no va a obrar por vos lo que vos podés hacer por vos mismo. Pero cuando vos ya hiciste todo lo que Dios te mandó, pensás que es por ahí, orás, hablás con Dios y le decís, bueno, es por acá, dejá lo que tenés y andá por un lado. Y a mí me pasó, Hoy estoy acá en Entre Ríos, terminando de estudiar, y yo en su momento tenía mi trabajo en Buenos Aires, en blanco, en una empresa, bien, o sea, mi futuro diríamos que económico era prometedor. Si bien nadie tiene el futuro comprado, pero parecía que iba a ir bien, Y de repente de un día para el otro, Dios me dijo, volantea la vida porque no es por ahí. Te necesito en otro lado. Y acá estoy. 2016 tomé la decisión. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y 7 años después, no hay ni un solo día que me arrepienta de la decisión de seguir a Cristo. A pesar de todo. Y yo te puedo asegurar que en la vida hubo momentos, y sé que hay momentos, te puedo asegurar que hay momentos, y también te puedo asegurar que en un futuro van a venir momentos en el que uno duda. Y donde vos haces todo lo que podés, pero hay cosas que se te escapan de las manos. Entonces déjame decirte que cuando vos haces todo lo que el Señor te ordena hacer, y llega el momento de cosas que para vos son imposibles, ahí el Dios de lo imposible empieza a actuar. Y puede ser con plata, puede ser con alguna sanación de alguna enfermedad, puede ser con una mano amiga. Pero cuando vos te pones en el camino del Señor y permaneces en él firme, el Señor actúa. Y te puedo asegurar que con menos ingresos económicos hoy me siento más estable que en aquel entonces. Porque la estabilidad no depende de mis esfuerzos ni de mis recursos.
Mi estabilidad me la da el Señor. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo puede ser, Señor? Me van a matar. O me muero de un espadazo o me muero ahogado. No hay salida. Y en esos momentos en los que parece que no va a haber salida, entra el Señor en acción. Y fíjense lo que le dice Moisés a Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Estos versículos me hacen gracia porque no. Es una situación totalmente desesperante. Moisés, yo calculo a Moisés, Señor, si vimos las plagas, ¿vamos a morir acá? Tengo más de 1,5 millones de personas a mi cargo. Por favor, necesito algo, una ayuda. Y entonces Jehová le dice a Moisés, ¿qué pasa, Moisés? Como que si no estuviera viendo lo que pasaba, ¿no? ¿No te dije que marchen? Y muchas veces queremos que Dios nos recalque y nos recalque y nos recalque cuál es su voluntad. Y a veces nosotros creemos que Él no nos escucha. Pero cuando nosotros nos ponemos en su voluntad, permitimos que obre en nuestra vida, nada nos puede detener. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué haces perdiendo el tiempo sufriendo? Avanzá, vas a ver cómo te acompaño. ¿Este camino que elegiste parece que es el más difícil? Tranquilo, yo te lo hago autopista. ¿Puede ser que pases por problemas? Sí, pero yo te voy a acompañar. A nadie, en su sano juicio, se le cruzaría hacer una peregrinación caminando por el mar. A Moisés no se le hubiese ocurrido nunca en la vida que se iba a tener que enfrentar a esta situación, quizás. Pero en ese momento, él sostuvo la vista en el galardón. Entonces, cuando vos sostenés la vista en el galardón, ahí hasta el mar se abre. Hasta ahí el mayor problema se vuelve en nada, porque el Señor obra. Y si hay algo que el Señor promete y recontrapromete es que nunca nos va a dejar solos. Pero hay una condición. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Tenemos que tomar una decisión y permanecer en ella. ¿Y qué pasó? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces el pueblo pasó el mar. ¿Cómo? Caminando. Y el pueblo de Egipto se les fue atrás, pero no pudieron alcanzarlos. Porque lo que estaba sucediendo no era un evento natural. Dios utiliza hasta la naturaleza para que un hijo de Dios cumpla su cometido. Y en esto, en lo que nadie tiene control, como las mareas, el mar, el viento, Dios demuestra su poderío. Y si puede dividir al mar a la mitad, ¿no puede ayudarte a vos con tu problema? ¿No puede ayudarte a que esa mochila sea más liviana de llevar? Claro que sí. Pero tenemos que entender algo. Todo tiene su tiempo. Lo importante es entender que estamos en el camino del Señor y permitir que Él cumpla a su debido tiempo. Y por eso viene esta siguiente pregunta, Mariano. ¿Jesús cumplió el tiempo de Dios? Muchas veces nosotros decimos y queremos hacer las cosas al tiempo que a nosotros nos queremos. Porque seamos sinceros, la ansiedad nos gana. La desesperación de querer todo ya a veces es más fuerte. Pero ¿qué dice de Jesús? Jesús que es Dios también, ¿eh? Fíjense que dice Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿A qué vino Jesús a esta tierra?
a cumplir la voluntad del que lo envió, a preparar al mundo para que la relación esta rota por el pecado pueda ser restaurada. Jesús vino a enseñarnos que Él es un Dios poderoso, pero que en Él hay gracia. Él vino a hacer la voluntad, así que hasta Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Si no, miren lo que dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En ese momento el tiempo se había cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo profético en el que Jesús iba a venir y a instaurar el reino de la gracia. Ese reino donde ese evangelio, esa buena noticia de que Dios iba a restaurar las cosas. De que nada en este mundo ya iba a tener un futuro muy lejano, sino que todo iba a ser restaurado por amor de Dios hacia sus hijos. Pero ¿qué dice? Y se me ocurrió venir hoy y decirles que el reino de los cielos ha llegado. Se me va justo que pasaba, me acordé. Cierto que soy Jesús. El reino de Dios se acercó. No, nada fue al azar. El tiempo se ha cumplido. En el proceso del plan de salvación, cada cosa tiene su tiempo y se va cumpliendo. Si nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida, va a suceder lo mismo. Fíjense que dice Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora a veces, no sé si te pones a pensar, ¿y cómo sé si esto es la voluntad de Dios? ¿O cómo sé si estoy cumpliendo la voluntad de Dios y estos son los tiempos que Dios me dio? Y tenemos que ir a su palabra. Fíjense que dice, ¿no? Estas palabras que os hablé estando con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Y nombra 3 lugares importantes: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esta era la manera que tenía el pueblo judío de diferenciar todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Zacarías. Ellos los dividían en la ley, que son los primeros 5 libros, en los salmos, que también entran los sapienciales y los históricos, y los profetas. Entonces acá está hablando, diríamos, de toda la palabra de Dios hasta ese momento conocido. Después hoy nosotros tenemos la sumatoria, diríamos, del Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde se regían ellos para ver dónde se estaba cumpliendo la voluntad o lo que Dios había decretado? En la Biblia. ¿Cómo nosotros hoy podemos saber si la decisión que estamos va acorde a lo que Dios quiere para nuestra vida? Si la vida de las decisiones que estamos tomando son los que Dios quiere. A través del estudio de la palabra de Dios. A través de la oración. No podemos forzar una relación. De noviazgo, por ejemplo. Puede ser que se force, pero ¿eso va a ser algo recíproco? No. Lo mismo pasa con Dios. No podemos forzar la relación con Dios. Dios quiere tener una relación personal con nosotros, pero Él nunca nos va a forzar, nunca nos va a obligar a decidir lo que Él quiere. Él nos ama tanto que nos da la libertad de poder elegir. Y así nos va también. Porque muchas veces por ansiosos y por decidir lo que a nosotros nos parece, no cumplimos la voluntad de Dios. Tampoco quiere decir que toda decisión en mi vida tengo que pensar, ¿esto es la voluntad de Dios o no? La sumatoria de decisiones hacen que la voluntad de Dios se cumplan en mi vida. No sé si me explico la diferencia, pero vamos a explicar y leyendo un poquito más. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todo lo que está escrito se va a cumplir. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús mismo. Ahora, si Jesús vino a esta tierra a cumplir lo que dice la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que lo que dice la Biblia no es real, o que caducó, o que ya no existe más?
Si queremos ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que vivir una vida conforme a sus principios. Y tomar esa decisión nos hace empezar a andar en el camino del Señor. Fíjense lo que dice Mateo 26, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El plan de la salvación está llegando a un momento muy importante. La vida del Hijo estaba a punto de ser tomada. Cristo estaba a punto de morir la muerte más dolorosa que existía en el momento. Y Jesús se sentía triste también. Jesús se sentía conmovido por lo que iba a sufrir, por el rechazo que hasta su propio pueblo le iba a dar. Y Él le dice en un momento: si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, no quiero vivir esto. Y muchas veces quizás nos sentimos como el Señor, estamos como Jesús, estamos cansados de esta vida. No quiero más problemas. Señor, esto no quiero más, me cansé. Y hay que decírselo al Señor. Pero tenemos que entender que nunca se debe cumplir nuestra voluntad. Porque Jesús no vino a cumplir su voluntad, sino la del Padre. Pero que no sea como yo, sino como tú. Señor, yo sé que, papá, en otras palabras, voy a sufrir. La voy a pasar mal. Pero estoy dispuesto a morir en la cruz por ellos. Estoy dispuesto a dar mi vida en favor de Mariano, de Nico, de Rubén, de Matías, del nombre que vos tengas. Estoy dispuesto a dar la vida por ellos. Estoy dispuesto a sufrir para que ellos tengan vida en abundancia. Pero que siempre se cumpla tu voluntad. Y si Jesús oró así, ¿quiénes somos nosotros para obligar a Dios a que se haga mi voluntad en mi vida? Te vuelvo a repetir, cuando te leñas con tu vida, con los planes que Dios tiene para vos, todo a su tiempo es perfecto. Fíjense que dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo decidió morir. Cuando a Él se le ocurrió, cuando Él quiso, dijo: bueno, lindo día para morir hoy, ¿no? No, era el tiempo que se tenía que cumplir porque estaba dado en la profecía. Dios es un Dios de orden y todo tiene su tiempo. ¿Qué dice la siguiente pregunta, Mariano? Escucho hace mucho que Jesús vuelve pronto. ¿Por qué todavía no lo hizo? ¿Y ustedes qué creen? Vamos a ver qué dice la Biblia. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios es un juez. Jehová es Dios justo. Si Dios fuera justo, tendría que haber vuelto ya y darnos a nosotros lo que merecíamos, la muerte eterna. Pero Dios es un juez justo y misericordioso. Misericordia que tiene que ver con que Él espera paciente para que nosotros podamos tomar la decisión de seguirle. Fíjense lo que dice Ezequiel 12:25. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirán las palabras que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. En Levítico 23 encontramos un versículo que dice: Jehová no es hombre para que mienta. Y si Jehová no miente y todavía no vino, quiere decir que va a volver. Ponete a pensar
todo lo que se cumplió ya de la Biblia, todo lo que ya se cumplió. Y si todo eso se cumplió, ¿va a dejar de cumplirse lo último? Toda la palabra que Jehová hablare, esa se cumplirá. Y no tardará más de lo que tenga que tardar. Nosotros tenemos la posibilidad de apresurar la venida del Señor con nuestro mensaje. Pero Dios sabe cuándo va a suceder. Aún sabiendo lo que nosotros vamos a tardar, Él toma la decisión de ser pacientes con nosotros. Fíjense que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Los tiempos de Dios son perfectos. Y ponete a pensar, si en el momento que estamos viendo este programa, de repente escuchamos que Dios viene, salimos a la calle y vemos a Jesús venir en los cielos, ¿qué va a pasar con vos? ¿Estás listo para recibir al Señor? Y es más, te lo hago de la siguiente manera. ¿A cuántas personas le compartiste este mensaje de que Cristo pronto viene? ¿Cuánto tiempo falta? No sé, la Biblia dice que Jesús va a venir, que no hay duda de eso. Pero tenemos que tomar una decisión. En medio de este conflicto no podemos ser neutrales. No podemos estar en medio. La mejor decisión es permitir que Cristo obre en nuestra vida y permitir que en nuestra vida transite el camino que Dios tiene para nosotros. Si no, miren lo que dice Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Una hora específica fija no hay. El tiempo solo lo conoce Dios. Si hay algo que nos queda claro después de este programa es que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuánto falta? No sabemos. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? El Señor no retarda su promesa. No es que Él tarda porque va a venir no sé cuándo, sino porque todo tiene su tiempo. Y Él es paciente para con nosotros. Mirémoslo desde la otra perspectiva. ¿No será que todavía Dios no decidió volver porque te está esperando a vos? Él quiere que la mayor cantidad de personas procedan al arrepentimiento, dice. Pero ahora, si no hay quien les predique, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Si nos quedamos sentados cómodos en casa, ¿cómo vamos a llegar al mundo entero? Última pregunta del programa de hoy. ¿Qué les espera a los fieles que aguardan en el tiempo de Dios? ¿Qué es esa promesa? Daniel 7:22 dice lo siguiente. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y cuando llegó el tiempo, los santos recibieron el reino. Cuando el tiempo se cumplió, vino Jesús. Cuando el tiempo se cumplió, o se cumpla en un futuro, Cristo va a volver por vos y por mí. Dios quiera que venga por mí. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a decidir? Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Porque si bien los tiempos de Dios son perfectos, el mundo en el que estamos viviendo es consecuencia del pecado. Nadie tiene la vida comprada. Nadie puede decidir por mañana, solamente podemos decidir por el aquí y ahora.
Hoy te puedo asegurar que la salvación está a tu disposición. Todavía estamos a tiempo de predicar el Evangelio de la gracia, que en Cristo hay nueva oportunidad. Pero esto no va a ser para siempre. La puerta de gracia un día se va a cerrar. Ya no va a haber más posibilidad de elegir salvarnos. Hoy todavía tenemos tiempo de alcanzar la salvación. No retardes la decisión. He aquí ahora el día de la salvación. He aquí, hoy es el momento de entregar a tu vida al Señor. Hoy es el momento de decidir por Cristo. Hoy es el momento de alinear tus planes con los planes de Dios. Y escuché una vez que decía, no hay mayor poder en el universo que la voluntad humana, que el esfuerzo humano sujeto a la voluntad divina. Cuando vos te esforzás en el Señor, Dios pelea a tu lado. Cuando vos decidís por Cristo, Él hace posible lo imposible. No retardes más tu decisión. Aceptá al Señor y es ahora el momento de trabajar y anunciar al mundo que Cristo pronto viene. Muchísimas gracias, Mati, por la explicación de cada uno de los versículos, y es tal cual como dice, ¿no? Es ahora el momento de decisión. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, y si cada uno de ustedes está teniendo un problema, no miren ese problema, sino miren con ojos de fe, así como estuvimos viendo como Moisés el ejemplo, a ese galardón, a esa vida eterna, y tomar la decisión de que hoy yo quiero ser salvo, hoy yo quiero ir a esa vida donde no va a haber tristeza, no va a haber más lágrima, sino solamente amor y felicidad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en el programa de hoy. Y hasta acá va a llegar el programa, pero los esperamos el día de mañana con el programa, con el nuevo seminario de Prueba con Jesús que está dando el licenciado Rubén Ar. Le agradecemos a Mati por la explicación de los versículos, a Nico que estuvo acompañando con los controles, y le agradecemos principalmente a ustedes por siempre acompañarnos y apoyarnos en este proyecto que es Perspectiva Siglo XXI. Les deseamos que Dios los bendiga mucho.